Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra sesión de preguntas y respuestas del proyecto Despertar. Muchas gracias por todas sus preguntas, comentarios, por todo su apoyo y entusiasmo en el estudio y la práctica del Dharma. Y sobre todo, gracias por su paciencia, por esperar todo este tiempo hasta que por fin he vuelto a tener la ocasión de hacer otro video de preguntas y respuestas. Quiero leer ahora una lista de preguntas y también un par de comentarios de todas las personas que nos han contactado, no solo a través del canal de YouTube, sino también a través del email o la página web. Entonces, primero tengo una persona de apellido Rossi P, que dice que la charla sobre la mente, sobre qué es la mente, tiene mucho ruido. Entonces, mucho ruido de fondo. He subido el audio de ese video que comentaste y es el audio grabado directamente de mi micrófono. Entonces, ese no debería tener ningún ruido de ambiente y debería ser más fácil para ti escuchar la charla. ¿Ok? Sí, lo he hecho anteriormente con otros videos que tienen un poco de problemas con el audio, así que si esto vuelve a pasar, si notan que el audio está mal en algún video, no hay problema, me pueden mandar su comentario y yo buscaré subir el audio grabado directamente de mi micrófono para que no haya ruido de ambiente. ¿Ok? Espero que te ayude, Rosy. Luego tenemos varios comentarios de Carl Rivas. Muchas gracias, Carl. Y también muchas gracias al público de Argentina. Nos ha mandado muchos comentarios de Argentina. Incluso alguien llamado Jetsun Milarepa. Qué honor. Gracias, Milarepa, por escribirnos desde Argentina. Y me gustaría estar allá pronto. Estuve este año en Chile, pero no llegué a Argentina, lamentablemente. Ojalá pueda suceder más adelante. Y luego tenemos preguntas de Jaime Yenit de Venezuela. Un abrazo muy grande. ¿Cómo están? ¡Fuerza, Venezuela! Deseo para Venezuela todo lo mejor en este momento tan, pero tan difícil. Y vamos a la pregunta de Jaime. Jaime menciona que cuando está meditando ocurre algo en el momento en que se queda un poco cabeceando y ve una luz blanca. Entonces, para mí es difícil saber exactamente de qué se trata porque no tengo clarividencia. Pero según el budismo tibetano, este momento en que nos estamos quedando dormidos es cuando ocurren las disoluciones de los elementos sutiles del cuerpo. Entonces, cuando dormimos es exactamente igual que cuando morimos. Ocurren las disoluciones de los elementos sutiles, tierra, agua, fuego, viento y finalmente conciencia. Cuando llegamos a la disolución de la conciencia mental, ocurren lo que son las disoluciones más sutiles y aparece una visión blanca, la visión roja, la visión negra y luego la clara luz. Entonces, la visión blanca es descrita en el budismo tibetano como siendo blanca como la luz de la luna en una noche de otoño, es decir, sin nubes. Y podría ser que percibes la disolución blanca o puede ser que percibas la clara luz. Yo personalmente, como describes que después de este flash, ¿cierto? Que es una luz más fuerte, es como un flash, te sientes un poco o como con más vigor, ¿cierto? Te sientes como si te activaras, como si tu mente se activara de pronto. Puede ser que sea una experiencia de clara luz. También porque sé que Jaime tiene muchos años meditando, mucha experiencia en meditación y eso puede hacer que tengas más facilidad para el proceso de las disoluciones de la conciencia. Entonces, tal vez automáticamente te catapultas hacia las disoluciones de los elementos sutiles y tienes una breve experiencia de clara luz y luego vuelve a ocurrir el proceso inverso. Se forman de nuevo las conciencias más burdas después de la mente de clara luz. Si lograras permanecer en ese momento en que se manifiesta la clara luz y tratar de percibir la realidad última y la naturaleza de tu mente, sería una práctica increíble. Pero claro, es un poco difícil. Recordemos que la clara luz se manifiesta naturalmente en muchos momentos de nuestra vida. Cada vez que dormimos, cada vez que estornudamos, cuando hay un orgasmo sexual, cuando nos desmayamos y por supuesto también cuando morimos. Entonces tenemos muchas oportunidades para experimentar la clara luz, pero como ocurre tan rápido, ¿cierto? Es difícil poder meditar sobre la vacuidad y la naturaleza de nuestra mente en ese momento. Y sí, Jaime, sigan mandando las preguntas, que yo apenas tenga tiempo,
Haré otro video, siempre de preguntas y respuestas para todos los comentarios y preguntas que nos mandan. Luego tenemos varias preguntas de Filiberto Bravo Hernández. Filiberto Bravo Hernández. Y me alegra mucho que tengas tanto interés en estudiar tibetano, en las clases de tibetano. Es un poquito difícil, aprender tibetano por internet, pero voy a hacer lo más posible para poder ayudarte a aprender, aunque sea un poco, de este idioma. Y luego comentas esta sensación que a veces nos ocurre a todos, por lo menos cuando se quiere practicar, ¿cierto? Que uno quiere hacer el bien o por lo menos no quieres matar animales, insectos y las personas se ríen de ti y también te da tristeza, como dice en tu email, que siguen haciendo, buscar la felicidad, la buscan en el lugar equivocado, ¿cierto? Haciendo cosas que les traen sufrimiento. Bueno, no te preocupes, porque como dice el Buda, a pesar de que hoy en nuestra sociedad se piensa que lo que piensa la mayoría es lo correcto, el Buda decía que era lo opuesto, que lo que piensa la mayoría debe ser equivocado, porque de lo contrario el mundo no estaría tan mal como está, ¿cierto? No habría tanto sufrimiento. Y por eso la verdad está reservada a los afortunados, ¿cierto? Que logran tener una visión más clara de la ley del karma, por ejemplo, la ley de causa y efecto, y así hasta llegar a las enseñanzas más elevadas sobre la realidad última, compasión, etcétera, etcétera. Entonces no te preocupes y trata de seguir haciendo el bien y también ese sufrimiento o ese pesar que experimentas cuando ves que los seres tratan de buscar la felicidad en el lugar equivocado y solo encuentran más sufrimiento, eso es perfecto. Es idéntico a lo que nos dice Shantideva en la Bodhicharyavatara, estos infinitos seres, nuestras madres, que a pesar de que quieren la felicidad, no hacen más que destruirla, y a pesar de que no quieren experimentar sufrimiento, no hacen más que crear las causas de su propio sufrimiento. Entonces, meditando sobre esto una y otra vez, puedes desarrollar compasión. Y recordar que cada vez que alguien hace una acción negativa hacia ti mismo o hacia cualquier otro ser o hacia ellos mismos, se debe tan solo a la ignorancia. La ignorancia es el gran mal de todos los seres. Y meditando sobre esto una y otra vez, lograrás desarrollar una gran compasión por todos aquellos seres que buscando la felicidad no hacen más que obtener el sufrimiento. Y eso es debido a la ignorancia. Y por eso lo mejor que podemos hacer es tratar de ayudar a eliminar esa ignorancia. Camino hacia la iluminación. Muy bien. Vamos a ver una pregunta sucesiva. Varias personas han escrito sobre los libros del oráculo Yida. Entonces, tenemos un problema con eso porque es difícil hacerme llegar los libros desde Latinoamérica, de Europa, donde estoy. Y el envío cuesta carísimo y ya el libro es una edición bastante cara por las cartas. Entonces, por ahora, lamentablemente, no tengo ejemplares disponibles, pero apenas pueda cruzar el océano e ir a Latinoamérica o alguien del centro de Dharma venga para Europa, voy a pedir que me traigan varias copias, así podemos mandarlas a las personas interesadas. Muy bien, este libro es el Oráculo Yidam. Es un oráculo de budismo tibetano en forma de cartas. ¿Ok? Y vamos a ver preguntas de Sergio. Sergio preguntó hace un tiempo en qué textos se encuentran las divisiones y definiciones de la mente. Y yo ya respondí a Sergio por escrito, pero quería hacer esta pregunta en el video porque también puede ser útil para otras personas que quieren consultar este texto. Entonces, todas las definiciones y divisiones de la mente vienen de un texto que se llama en tibetano Lo Rig. Quiere decir, o se traduce como mente y cognición. Y la versión en inglés de este texto, con un breve comentario también muy bueno de Lati Rinpoche, se llama Mind in Tibetan Buddhism, la mente en el budismo tibetano. Mind in Tibetan Buddhism de Lati Rinpoche. Lati Rinpoche. Es un libro muy bueno, tiene todas las definiciones, divisiones de la mente y un comentario, pero también si usted no lee inglés, puede leer la traducción de las definiciones principales que ya está en el material de apoyo del proyecto Despertar.
Luego, aquí está preguntando también Sergio González sobre la tecnología que utiliza células madres y qué opina el budismo a nivel ético y si existe reconexión. Imagino que se refiere a la continuidad de la conciencia en la fertilización in vitro. Entonces, para el budismo tibetano, recordemos que en esos tiempos no existía esta tecnología, pero si nos vamos a ver al pie de la letra lo que dice el Abhidharma, la metafísica indotibetana, en el momento en que surge una vida, no importa de qué manera surge esta vida, la conciencia mental ya está presente. El alma, o que en realidad para el budismo, conciencia, alma, mente, espíritu, es todo lo mismo. Entonces, el continuo mental ya estaría presente cuando un ser comienza a existir, apenas se engendra. Incluso en el budismo tibetano se dice desde el primer momento de la concepción. No importa si este ser viene de padres o no tiene padres. Por ejemplo, hay muchos seres que renacen sin necesariamente tener padres, como seres que renacen en los reinos infernales, los infiernos temporales, seres que renacen también en los reinos de los devas. Hay muchas maneras, o seres que nacen de la humedad, por ejemplo, como dicen milagrosamente. Hay muchos tipos de nacimiento. Entonces, en el caso de la fertilización in vitro, sigue siendo una vida y apenas hay una vida en el momento en que se crea esa vida, ya existe un continuo mental. Ahora, a nivel ético, cada vez que hacemos una acción, el resultado de esa acción está determinado principalmente por nuestra motivación y también está aumentado o disminuido según la discriminación de la realidad que tengamos, es decir, qué tan conscientes estemos de la realidad. Por ejemplo, si estamos caminando y matamos hormiguitas cuando caminamos, tal vez haya un poco de karma negativo, pero no va a ser tan negativo como si intencionalmente vemos las hormigas, sabemos que es negativo y las pisamos igualmente. En este caso, el karma sería totalmente distinto. En el caso de esta fertilización in vitro y los experimentos con células madres, yo creo que primero, obviamente, depende de la intención de quien está realizando este procedimiento. Y muchas veces la intención que tienen los científicos, los médicos, si es de ayudar a la persona, ayudar a un enfermo o, por ejemplo, ayudar a una persona que no puede tener hijos, si de verdad la motivación es pura, entonces hay mucho menos karma negativo. Sigue siendo eliminar una vida. No es una vida, sino es lo que en tibetano se llamaría la semilla de vida, que es considerado igualmente valioso que una vida, literalmente. En el budismo tibetano dice, matar equivale a eliminar una vida o una semilla de vida, algo que está por convertirse en un ser viviente. Entonces, ya en el momento que tiene la conciencia, se considera semilla de vida. Y eso obviamente trae como consecuencia también karma negativo, como tener una vida corta uno mismo o tener dificultades en obtener un renacimiento humano en el futuro. Pero todo esto ocurre si uno tiene la discriminación de esta realidad. Por ejemplo, yo no creo, o por lo menos los científicos o cualquier doctor que haga este procedimiento, es posible que no tenga discriminación de las vidas pasadas y futuras o de la ley del karma. Entonces ya, mientras menos discriminación hay, menos responsabilidad hay. Por eso, mientras más sabemos, mientras más conocemos sobre la ley del karma, tenemos más y más y más responsabilidad y nuestras acciones tienen mucho más peso porque nuestra conciencia ya está despierta, tiene acceso a esa parte de información sobre la realidad. Entonces, un doctor que no tiene ninguna información ni ningún discernimiento sobre un embrión como siendo poseyendo continuo mental, siendo un ser viviente, ni de la ley del karma, y tiene una muy, muy buena intención, una muy buena motivación de ayudar a los demás, entonces sí puede que haya un cierto grado de karma negativo acumulado, pero también va a haber un karma positivo debido a su motivación y a los resultados de su acción. Entonces recordemos que el karma es muy complicado, es una red muy intricada. Puede haber partes buenas y malas mezcladas, y eso es lo más importante, la motivación, la intención con la que se hace una acción y la discriminación o discernimiento de la realidad y de la ley de causa y efecto que esa persona que hace la acción pueda tener. Muy bien. Y luego tenemos otra pregunta que habla sobre las
las concentraciones, siempre de Sergio. Y Sergio menciona algo que ha escuchado sobre los distintos tipos de sensaciones que ocurren en las 4 concentraciones, y luego sucesivamente dice que ha descubierto los reinos de los Arrupia o Arupa, que dice que antes no los conocía, y pregunta por estos tipos de reinos de existencia. Entonces, para ti, Sergio, he subido otros dos materiales de apoyo que están siempre en el mismo archivo de Google Drive, y son archivos PDF. Uno se llama Concentrations y el otro se llama Formless. Entonces, están en inglés. Espero que puedas leer un poco de inglés. De todas formas, voy a explicarlo rápidamente. Lo más importante es recordar que estos reinos de existencia, y para eso te recomiendo que veas el curso sobre qué es la mente, porque los explicamos muy bien uno por uno. Todos los reinos de existencia son también niveles de conciencia. Entonces, en este momento, nosotros como seres ordinarios nos encontramos en el reino del deseo. En el reino del deseo se encuentran todos los seres, hasta los devas del reino del deseo. Cuando nosotros, a través de la meditación o la concentración, alcanzamos las distintas dimensiones más elevados de conciencia, lo que ocurre es que la conciencia se hace más y más sutil, y la parte burda, que son los conceptos y obviamente las aflicciones, porque las aflicciones son conceptos que distorsionan la realidad. Entonces, lo que ocurre es que también eso se corresponde a reinos de existencia. Por ejemplo, si toda tu vida has llegado hasta la tercera concentración y tu mente se ha acostumbrado a ascender hasta ese nivel no conceptual, que es la tercera concentración, aunque todavía hay un poco de conceptos en realidad en la tercera concentración, lo que ocurre es que en el momento de la muerte, tu mente se va a catapultar al nivel de conciencia con el que más te has familiarizado en vida. Por eso, si toda tu vida has llegado al tercer nivel de concentración, en la muerte puede que renazcas inmediatamente en el tercer nivel de concentración, y es decir, como en el reino de los devas, del reino de la forma. Entonces, por eso el hinduismo trataba, en los tiempos del Buda y aún ahora, de alcanzar una y otra vez determinados niveles altos de concentración, porque de esa manera, en el momento de la muerte, pasas directamente a ese plano. Mientras que si por otro lado toda tu vida te familiarizas con la rabia, con el enojo, en el momento de la muerte vas a caer en los reinos inferiores, porque es donde se encuentran las aflicciones más burdas. Y eso es muy importante entenderlo, porque quiere decir que estos niveles de concentración no son solamente estados mentales, sino que son también niveles de existencia. Todos estamos existiendo en nuestra mente. La mente es el espacio mental donde verdaderamente vivimos. Y toda nuestra existencia humana es porque estamos en una mente de la dimensión humana. Pero gracias a la concentración podemos acceder a otros reinos de existencia, tanto superiores como las concentraciones, tanto inferiores como los bodhisattvas que viajan a los reinos inferiores de existencia para ayudar a los seres de los infiernos y demás. Entonces, si ves por ejemplo, la página que dice Concentrations, allí te muestran donde dice ramo del antídoto, experimenta, como bien dices en tu pregunta, investigación, y hay sensación de placer físico y sensación de placer mental. Luego, en la segunda concentración hay claridad interna, experimentas principalmente sensación de gozo mental. Luego, en la tercera concentración dice tienes presencia, introspección y ecuanimidad, y se experimenta, en el anterior se experimenta gozo mental y ecuanimidad. En el tercero se experimenta también felicidad y ecuanimidad. En la cuarta se trasciende la sensación de gozo y de placer físico y mental, o incluso la emoción de la felicidad de la meditación se trasciende y solamente se experimenta ecuanimidad, tal cual como lo mencionas en tu comentario. Y luego se pasa a los siguientes 4 niveles de concentración, que son los reinos sin forma. Tú los llamas arrupia, puede ser arrupia o arrupa. Rupa es forma. Rupa dhatu es esfera de la forma.
Arupa Dhatu es la esfera sin forma. Y eso quiere decir que no hay ningún tipo de objetos mentales relacionados con los objetos de los sentidos y que los conceptos burdos no existen. En las 4 concentraciones no existe la rabia es solo del reino del deseo y las primeras 4 concentraciones pertenecen al reino de la forma, lo cual quiere decir que aún hay ciertos tipos de concepto, pero ya en los 4 reinos siguientes de los reinos sin forma hay muy poca claridad, no hay prácticamente conceptos, son como simplemente grandes expansiones de conciencia y por eso se llaman espacio infinito, conciencia infinita, nada de nada y punta del samsara. Entonces, pues en esos 4 no hay ninguna sensación ni de felicidad, ni de placer, ni de aversión, solamente ecuanimidad, una sensación totalmente neutral. Y como puedes ver, ya no hay en la tabla que dice concentrations, no hay ningún esfuerzo, no hay absolutamente nada. Si vas a la otra tabla que se llama reinos, ¿cierto? En esa tabla vas a ver muy bien explicados todos los reinos de existencia, el reino del deseo, que incluye a todos los seres hasta los devas del deseo, porque aún tienen ciertas emociones aflictivas como la aversión y la envidia. Y luego tienes los devas del reino de la forma y de los reinos sin forma. Los del reino de forma viven de la primera a la 4ª concentración. Cada una de las concentraciones tiene distintos nombres, los puedes leer en la tabla. Y en la 4ª concentración vemos que hay una diferencia entre los seres ordinarios y los seres no ordinarios o los seres superiores. Esto es porque se puede alcanzar fácilmente hasta la 4ª concentración sin necesariamente tener como objetivo o como objeto de observación la vacuidad o ninguno de los objetos de meditación budistas. Uno puede alcanzar la concentración con cualquier objeto de observación. Entonces, cuando se alcanzan estos altos niveles de concentración de manera mundana, es decir, sin un objetivo de trascender el samsara, se alcanza sin problema la 4ª concentración. Y lo que ocurre es que la 4ª concentración también es un lugar perfecto para meditar sobre la vacuidad. Entonces, en la 4ª concentración se encuentran también los seres no ordinarios. Y también la última de la 4ª concentración es lo que llamamos akanishta, insuperable. Es la tierra que está, como decir, el nivel, la dimensión de conciencia que está más alto dentro de todo el reino de la forma. Pero ¿qué ocurre luego con los 4 reinos sin forma? Según el budismo tibetano, hay poca claridad. Por lo tanto, una persona ordinaria como nosotros, si nos seguimos empujando hasta llegar a los reinos sin forma, lo que va a hacer es que vamos a perder claridad en el análisis y la percepción de la realidad última. Entonces, el budismo tibetano recomienda quedarse en la 4ª concentración porque hay suficiente tranquilidad, suficiente eliminación de los conceptos, de las emociones negativas, como para poder penetrar la realidad última, y al mismo tiempo hay claridad suficiente para lograrlo. Mientras que en los reinos más superiores, los reinos sin forma, estas dimensiones de existencia y estados de conciencia son tan no conceptuales que falta claridad para el análisis y la penetración de la realidad última. Entonces, si uno ya ha obtenido la visión de la vacuidad, puede perfectamente trascender a los reinos sin forma y continuar en la percepción de la realidad última. Pero si uno aún es un ser ordinario, si uno aún no ha percibido la realidad última y se va a los reinos sin forma, lo que va a haber es falta de claridad para percibir la realidad. Entonces, esa sería un poco la explicación de los 3 reinos. Espero que te sea útil este material de apoyo y ya sabes, está en inglés, pero se entiende bastante bien. Y como siempre, si estudias nuestro curso sobre qué es la mente, vas a encontrar bastante información detallada sobre estos niveles de conciencia. Y también luego nos pregunta sobre cómo es la creación de la realidad según el budismo. Porque dice, a nivel macro, la ciencia señala la vida en la Tierra que proviene de la panspermia y no de la biogénesis. A nivel micro, algunos científicos sostienen que el observador crea la realidad, lo cual ya no es especulativo, sino una constatación.
Sin duda es que para el budismo todo es mental, pero el budismo también señala que el mundo sólido es creado por energía cognitiva, lo cual es increíble. La cosmología budista explica cómo acontece ese proceso. Muy bien, entonces para explicar esto yo creo que la mejor manera es citar esta frase del Buda que dice, los tres reinos son tan solo mente. ¿Sí? En tibetano, Kamsum Denyi Semtsammo. Los tres reinos son tan solo mente. Y esta frase tiene dos interpretaciones importantes, una según la escuela Chittamatra, la escuela de solo mente, y una según la escuela Prasangika Madhyamika. Entonces es importante mencionar las dos interpretaciones. La primera se parece más a tu pregunta, la pregunta que dice que los fenómenos externos son creados por la mente. Entonces la escuela Chittamatra no acepta la existencia de objetos externos. Eso quiere decir que en la diferenciación cosmológica que se hace normalmente en todo el budismo, como conciencia, materia y fenómenos compuestos no asociados, que serían el karma, las huellas kármicas, etcétera, etcétera. No nos metemos en eso ahora, pero hablemos principalmente de dos, de conciencia o mente. Recuerda que conciencia, mente, espíritu, toda esta energía sutil que puede percibir un objeto, es lo mismo, no hay diferencia en el budismo. Y materia. Materia refiriéndose a todo aquello que puede ser percibido por los sentidos. Entonces tenemos conciencia y todos los objetos que pueden ser percibidos por la conciencia mental y materia, todo lo que puede ser percibido por los 5 sentidos. Entonces, esta división fundamental para el budismo, para la escuela Chittamatra diría que toda la materia no es materia, es en realidad mente. Porque la materia es simplemente una ilusión que aparece en el momento en que la huella kármica del observador se activa, cuando encuentra las condiciones se activa y crea una ilusión de apariencia externa. Y para ellos, la no dualidad es darse cuenta de la no dualidad entre el sujeto y el objeto, porque ambos son de la naturaleza de la mente, de la conciencia, de la sustancia de la conciencia mental. Entonces eso es bastante radical y ellos dicen que todos los objetos que percibimos son exactamente igual que los objetos en un sueño. Parecen objetos externos, pero están hechos de la materia de la mente, de la sustancia de la mente, porque están en nuestra mente, ¿cierto? Son simplemente un sueño. Entonces ellos dicen que la realidad es exactamente igual y que por eso los fenómenos externos no existen, pero la mente sí existe a nivel último. Y eso es un punto importante porque este punto es refutado por la escuela Madhyamika Prasangika, que es la escuela siguiente, y Madhyamika Prasangika dicen que ni los objetos externos ni los objetos internos existen de verdad, porque son todos ilusorios. Es decir, existen y no existen a la vez, y que ni siquiera la mente misma existe de verdad. Entonces, la interpretación que ellos le dan a esta frase, Kamsum Denyi Semtsammo, los tres reinos son tan solo mente, es la siguiente. Todo lo que experimentamos es producto de nuestro karma, porque una de las características de la ley del karma es que es imposible experimentar algo para lo cual no hemos creado las causas. Y las causas de lo que experimentamos no es las situaciones externas que nos encontramos, sino la condición interna, es decir, el karma que hemos creado. Toda la felicidad, el sufrimiento, cualquier realidad que podemos experimentar debe necesariamente surgir de las causas internas. Todo lo externo son condiciones, no son causas. Muy bien. Entonces, en este momento me encuentro en la habitación. Todo lo que yo estoy percibiendo, la realidad de mi habitación, es un resultado de mi karma. Muy bien. Entonces, en ese sentido, la habitación es un resultado de mi mente. ¿Por qué? Porque a través de mi karma, a través de mi mente, de mi motivación, he creado acciones, con estas acciones he acumulado karma y ese karma se manifiesta en este momento como algo que me hace experimentar la realidad presente. Entonces, todas las realidades que experimentamos son resultado de nuestras acciones, que son resultado de nuestra mente. Entonces, en ese sentido, todo lo que vivimos, incluyendo las personas que nos encontramos en la calle, son una proyección de nuestra mente, porque hemos creado las causas para poder vivir esa realidad. Entonces, esa sería otra interpretación también de la misma frase y espero que esto responda a tu pregunta. También vamos a ver la siguiente pregunta. Es un comentario
de Tadeo de Argentina. Muchas gracias por tus comentarios y también por tus buenos deseos. Que toda esta maravillosa energía pueda traer beneficio a todos los seres del mundo, y un abrazo también una vez más para el público de Argentina. Luego tenemos una pregunta de Alban Fiallos. Y pregunta, si el budismo Mahayana es tibetano, ¿de dónde es el Hinayana? Muy bien, Alban, hola. Sería un poquito distinto. Sería que el budismo tibetano es Mahayana, pero no todo el budismo Mahayana es tibetano. Y si tienes tiempo, te recomendaría ver la introducción al budismo, tanto del curso ¿Qué es la mente?, tanto del curso de las paramitas, porque ya está explicado bastante claro. Recuerda que cuando hablamos de budismo, lo voy a resumir rápidamente, pero está explicado en más detalle en los cursos. Tenemos la traducción de las enseñanzas del Buda del Pali y la traducción del sánscrito. Entonces, todo lo que sigue en la traducción Pali son el budismo Hinayana, todo lo que sigue en la traducción sánscrita es budismo Mahayana. Ahora, con respecto a la filosofía, porque es un poco distinto la filosofía y la práctica, las escuelas filosóficas Hinayana son Vaibhashika y Sutrántica. Las escuelas filosóficas Mahayana son Chittamatra y Madhyamika. Entonces, Mahayana, Chittamatra y Madhyamika. Hinayana, Swatántrica y Sutrántica. Swatántrica y Vaibhashika. Entonces, Sutrántica y Vaibhashika son las Hinayana, y a nivel de práctica serían todo lo que es budismo Theravada. Todo el budismo Theravada es Hinayana. Y el budismo Mahayana se divide a su vez en Sutrayana Mahayana y Tantrayana Mahayana. Entonces, el Sutrayana es el vehículo gradual y el Tantrayana es el vehículo del resultado. La diferencia básica, fundamental, si te tengo que decir rápidamente una diferencia, porque si no hablaríamos horas y horas sobre la diferencia entre Sutra y Tantra, sería que el Tantra introduce el concepto de energía, que no existe en el Sutrayana, y sobre todo utiliza el concepto de energía para explicar la obtención de los 4 cuerpos de Buda, y eso es fundamental. Además, a nivel de práctica, el Tantrayana tiene lo que llamamos el yoga de la divinidad, en tibetano Lai Nelyor, y esto lo diferencia del Sutra, consistiendo en la autogeneración de uno mismo como la divinidad de meditación. Eso se llama también el sendero del resultado, porque generas el resultado que quieres obtener, que es la iluminación en el presente a través de la visualización. Entonces, esa sería una diferencia fundamental en la práctica de Sutra y Tantra. El único budismo tántrico que queda en el mundo es el budismo tibetano, porque por razones históricas se conservó después de que Padmasambhava lo llevó a Tíbet, luego se perdió en la India. Entonces, por razones históricas, solamente el budismo tibetano es Tantrayana. Todos los demás budismos Mahayana son Sutrayana, como el budismo Zen, el budismo de todo lo que es Corea, Japón, Taiwán, todo es budismo Mahayana, pero Sutrayana, porque no tienen el yoga de la divinidad. Muy bien, espero que esto responda a tu pregunta. Entonces, tibetano es Mahayana, pero no todo el Mahayana es tibetano. Y vamos a ver ahora una pregunta de Daniel López. Daniel López dice que te gustaría que agregara el enlace del material de apoyo para el video de la doble verdad de la cesación en la serie de las 4 nobles verdades. Querido Daniel, gracias por tu comentario. Puedes conseguir el material de apoyo tú mismo. Te comento que lo que he mencionado en el video de la noble verdad de la cesación en la serie de las 4 nobles verdades es literalmente siguiendo lo que llamamos Lam Rim Outlines, las divisiones del sendero gradual. Busca Lam, Rim y divisiones y secciones del sendero gradual. Se encuentra en inglés. Si hablas inglés, puedes buscar Lam Rim Outlines y te van a aparecer todas las divisiones que están incluidas en la enseñanza de las 4 nobles verdades. Toda la parte del refugio, de los objetos de refugio, del karma, todo esto se encuentra incluido en el sendero gradual hacia la liberación y hacia la iluminación.
Y en particular, la presentación que yo he dado es una presentación que daba mi maestro de las 4 nobles verdades, y esta era la presentación que nos dio cuando estábamos estudiando el Abhisamaya Lamkara, que es el compendio de todas las realizaciones, de todos los logros espirituales. Es un texto muy largo y lo traducen en inglés como Ornament for Clear Realizations, pero es muy, 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 muy largo, es un libro gordísimo. Y esto era la presentación que nos daba siempre mi maestro cuando explicaba las cuatro nobles verdades. Además, si tienes algún interés en particular sobre las 4 nobles verdades, puedes encontrar increíbles textos de su santidad Dalai Lama siempre explicándolas. Y por eso te decía, en tu comentario dice que es mi punto de vista, pero en realidad no es mi punto de vista, es una presentación formal, y estas son las divisiones oficiales que se presentan en el budismo tibetano cuando se describen en qué consiste cada una de las nobles verdades. En el caso de la noble verdad de la cesación, porque la cuarta es el sendero de la cesación, cuando hablamos de la noble verdad de la cesación, hablamos simplemente de todos los tipos de vacuidad y de todos los tipos de objeto final de los vehículos. Por eso se describe cuando se estudia en el monasterio la tercera noble verdad, se ven todo lo que sería la liberación, la cesación hinayana, la cesación mahayana y todos los conceptos o divisiones de vacuidad. Por eso esa era la división de la tercera noble verdad. Muy bien, espero que esto sea suficiente para tu pregunta, y si buscas las divisiones del sendero gradual vas a encontrar más información sobre algunos de los puntos que tratamos en este curso breve de las 4 nobles verdades. Y luego tenemos otra pregunta de Buddhist from South, el budista del sur, y recordaba algo que yo contesté anteriormente a su comentario sobre lo que perciben los arhats y lo que perciben los budas y la diferencia entre su percepción de la realidad última. Y él dice, uno de mis maestros, el profesor Alan Wallace, y otras fuentes que consideran que los arhats todavía tienen una sutil dualidad de samsara y nirvana, y que perciben o consideran su mente o conciencia como algo sustancial con elementos y características. Es más, una de las grandes diferencias doctrinales entre el Shravakayana y el Bodhisattvayana es que para estos últimos samsara y nirvana tienen una misma naturaleza, simbolizada por el Vajra en el Tantrayana. ¿Podrías comentar más sobre este punto? Muy bien, primero que nada me alegra muchísimo que sigas a Alan Wallace. Él es un maestro increíble, es un genio, y tuve la oportunidad de compartir con él en Italia hace ya 10 años. Hice un curso de yoga de los sueños, un taller con él de yoga de los sueños por 10 días. Era mi compañero de pasillo, estaba en el cuarto de al lado, y es una persona maravillosa. Tiene una interpretación increíble de las enseñanzas y es un gran traductor también. Entonces sí, lo que pasa es que todo depende de qué punto, según cuál filosofía se esté analizando, ¿cierto? Lo que se percibe como realidad última. Nosotros estamos analizando esto según el punto de vista de la escuela prasángika madhyamika. Es la última escuela, la escuela más alta de todas las distintas tendencias de filosofía budista. Y esto es porque a nivel de debate no logró ser refutada. Es como la escuela última, y después de eso solamente está el Tantra. Entonces, en la escuela prasángika madhyamika se dice que la percepción de la vacuidad es igual para todos los seres que se han liberado del samsara, porque uno no puede liberarse del samsara si no se ha liberado de la dualidad. Y hay distintas interpretaciones sobre qué es esta dualidad. Distintas escuelas piensan que la percepción de la vacuidad de un arhat o de un buda son distintas, pero para la escuela de la vía de medio, la escuela de la consecuencia de la vía de medio, la percepción es exactamente igual. Por eso, cuando se rinde homenaje a la omnisciencia, a la perfección de la sabiduría, siempre se menciona a los 3 Shravakas, Pratyekabudas y Bodhisattvas como siendo hijos de la misma madre. Y esta madre es la perfección de la naturaleza, la perfección de la sabiduría, que es la sabiduría que percibe la vacuidad. Entonces decimos que los 3 Shravakas, Pratyekabudas y Bodhisattvas son hijos de una misma madre, porque la madre es la visión de la vacuidad y es común a los 3. Todos perciben exactamente igual
la vacuidad porque hay una sola vacuidad. Hay solo una manera de liberarse del samsara. Y esto es trascender la dualidad entre realidad convencional y realidad última y muchas otras cosas. Entonces, lo que ocurre es que decimos que la madre es la vacuidad porque en la antigua India la madre no determinaba el linaje del hijo. Era el padre el que determinaba el linaje. Entonces, la madre, la vacuidad es la madre de todos los budas y los bodhisattvas y los arhats porque es la misma para todos. El padre, en el caso del bodhisattva, es el método, la compasión. Entonces, si tienes la madre, pero el padre es el método, eres del linaje Mahayana. Pero para el budismo tibetano y la escuela de la vía de medio, la escuela madhyamika, todos los seres que se han liberado del samsara tienen la misma percepción de la realidad última. ¿Por qué? Porque para la escuela prasángika madhyamika no puede haber una percepción de la realidad última sin la realidad convencional. Es trascender la realidad, la dualidad entre las dos, porque la realidad última está en la realidad convencional. La realidad convencional está en la realidad última. La realidad última, la vacuidad, es una característica de la convencional. La vacuidad no puede existir sin un objeto que sea su base, que esté vacío de existencia intrínseca. Y la realidad convencional no puede existir de verdad porque solo puede existir de mentira. Eso quiere decir que solo puede existir de manera vacía. Entonces, realidad última y convencional son dos lados de la misma moneda, como dice la Tsongkhapa. Realidad última y convencional. Mientras percibas las dos como siendo separadas, aún no habrás comprendido el mensaje del Muni. Entonces, esta percepción de no dualidad absoluta, de que todos los fenómenos existen y no existen a la vez, esto es lo que te libera del samsara. Y esto es lo que perciben los arhats y también los budas. Por eso, para la escuela madhyamika, la única diferencia entre un arhat y un buda es en la acumulación de mérito, porque eso es lo que va a ayudar al Buda a tener omnisciencia o conocimiento de toda la variedad de fenómenos. Pero a nivel de realidad última, la percepción de la realidad última es exactamente idéntica para el arhat, sea proveniente de un práctica Buda o de un Shravaka, y para el Buda. No puede existir ninguna diferencia porque si no, querría decir que queda en el arhat restos de dualidad y si hay dualidad se permanece dentro del samsara. Ahora, lo que dicen es que quedan huellas kármicas de dualidad que tienen que ser eliminadas gracias a la compasión y gracias a la compasión el arhat viene despertado, entra en el vehículo Mahayana y completa la acumulación de mérito y se convierte en un Buda. Pero para la escuela prasángika madhyamika, la visión de la vacuidad es idéntica en todos los seres que se han liberado del samsara. Y si dice simbolizada por el Vajra en el Tantrayana, sería simbolizado por el Vajra, pero también por la campana o por el Vajra y el loto. El Vajra es el método, el loto es la vacuidad, ¿cierto? Masculino, femenino, día y noche. Espero que sea suficiente esta explicación. Y luego también dice, si un observador en estado de delusión profunda, sin ese estado mental, ¿a dónde habrías de trasladarte? Hasta donde he entendido, los budas no experimentan reinos, ven fenómenos puros. Entonces, los budas no experimentan reinos, no sé a qué te refieres, pero no los experimentan en el sentido que la realidad externa no tiene el poder de hacerles experimentar ni aversión, ni apego, ni placer, ni sufrimiento, porque están más allá de las causas y condiciones. Sí experimentan los reinos en el sentido de que están en el samsara, pero no están atados al samsara. Vienen al samsara para ayudar a los seres. Por ejemplo, en tibetano hay una diferencia entre estar en el samsara y deambular en el samsara. Deambular en el sentido de estar en el samsara sin libertad alguna. Entonces, esos son los seres que están deambulando en el samsara, mientras que un Buda, un bodhisattva de alto nivel puede estar en el samsara sin estar deambulando en el samsara. Y eso es que experimenta las mismas realidades, los mismos reinos de existencia de los seres ordinarios, pero no los experimenta como un ser ordinario. Entonces no los ve de manera dual, no le producen ninguna aflicción, no contribuyen a su ignorancia porque ya está más allá de ignorancia, de aflicciones, está en una visión perfecta de la no dualidad, pero al mismo tiempo puede interrelacionarse con los seres ordinarios. Entonces sí puede experimentar el reino, puede percibir el reino, pero obviamente lo percibe de manera pura.
y solamente se manifiesta por el beneficio de los seres, mientras que el mismo ser percibiría exactamente el mismo reino, pero de manera impura, como el famoso ejemplo del vaso de agua para los tres seres, el vaso de agua para un deva, un humano y un espíritu hambriento. Entonces, un vaso de agua es percibido como el deva en forma de néctar, un vaso de néctar. El hombre lo percibe como un vaso de agua ordinario. El espíritu hambriento lo ve como un vaso lleno de pus y sangre. Entonces, dependiendo de nuestras huellas kármicas, ¿cierto? Dependiendo de nuestro nivel, podemos percibir cualquier objeto, cualquier reino, exactamente el mismo, pero de maneras distintas. Entonces, el deva, por su karma positivo, en lugar de ver agua, lo percibe como néctar de los dioses y le produce placer, le produce felicidad. Nosotros, como seres ordinarios, vemos solamente un vaso de agua y tenemos una sensación neutral, y el espíritu hambriento, por su karma negativo, a pesar de que tiene sed y quiere tomar agua, lo percibe como sangre y pus y le causa sufrimiento. Entonces, ese es un ejemplo de cómo el mismo fenómeno, la misma realidad de existencia, es percibida de maneras distintas según las huellas e inclinaciones kármicas que tenga cada ser. Muy bien. Y bueno, eso es la respuesta a la mayoría de las preguntas que he recibido. Muchas gracias a todos, amigos, y muy pronto comenzaré a grabar una serie de videos que es el diccionario de Dharma. Entonces vamos a pasar una por una todas las definiciones que se encuentran en el glosario de términos del libro Yidam, para los que tienen el libro Yidam, y cada video será mucho más corto que estos videos. Va a ser solamente un video con la definición, las divisiones y un breve comentario sobre el concepto, y vamos a ir en orden alfabético, del A a la Z, con todos los conceptos budistas más importantes. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y que podamos dedicar este mérito para que todos los seres puedan tener la felicidad y las causas de la felicidad, puedan estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento, puedan experimentar la felicidad que es libre de sufrimiento y puedan morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión. Prueba la preciosa mente de la iluminación, surgir donde no ha surgido, y donde ha surgido que no degenere, sino que aumente siempre más y más. Prueba la preciosa visión de la vacuidad, surgir donde no ha surgido, y donde ha surgido que no degenere, sino que aumente siempre más y más. Muchas gracias, amigos, y seguimos en contacto con el proyecto Despertar. Sigan mandando sus preguntas y comentarios. Gracias.